Vamos a seguir con nuestra serie nueva, la Iglesia Modelo, pero antes de eso, quería enseñarle una foto aquí de unos días antiguos, de una época cuando no habíamos mucho en la iglesia porque había algo andando por ahí. ¿Se acuerdan qué es lo que había andando por ahí? El COVID, el salado COVID. Que bueno, entonces había que venir a la iglesia todo enmascarado y todo eso, porque no queríamos hacer ¿qué? ¿Qué es lo que no queríamos hacer? Contagiarnos, regar ese virus. Así que todo el mundo con mascarilla. Pero hoy vamos a hablar de algo que sí queremos regar. Algo bueno y saludable y eterno, que es regar el Evangelio de Jesucristo. Para eso vamos a ir a Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Vayan ahí, Primera de Tesalonicenses 1, para seguir estudiando esta iglesia de los tesalonicenses. Vamos a orar también. Señor, te damos toda la gloria a ti porque eres el único que te la mereces. Señor, gracias, Señor, que por tu misericordia pudimos pasar esa época de COVID, se dejó atrás, ya ni queremos acordarnos de eso. Pero sí queremos, Señor, acordarnos que hay un mensaje que hay que regar y que hay que decirle a compañeros de trabajo y a otros acerca de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí porque Cristo vino a este mundo, murió en la cruz, lo enterraron y al tercer día resucitó de entre los muertos. Señor, y sabemos que eso fue por nuestros pecados. Gracias por ese mensaje y te pedimos, Señor, que ahora nos bendiga mientras estudiamos este libro. En el nombre de Cristo. Amén. La semana pasada empezamos esta nueva serie hablando de la iglesia modelo, la iglesia de Tesalónica, y vimos cómo la iglesia estaba llena de obras de amor. Era una iglesia que se amaba entre sí, amaban a otros, y el Espíritu Santo de verdad que agarró su corazón. Así que tenían muchas obras de amor. Hoy vamos a mirar cómo la iglesia en Tesalónica fue un modelo de regar el Evangelio. Vamos al verso 4. Sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Pues cuando les llevamos la buena noticia, el Evangelio, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de lo que decían era verdad. Y ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Así que recibieron el mensaje con alegría del Espíritu Santo a pesar de gran sufrimiento que le trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Como resultado han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, por toda Macedonia y Acaya. Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya. Pues a donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se la mencionemos, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios verdadero. En estos 6 versos vemos que el Evangelio se menciona 3 veces. En el verso 5, cuando dice buenas noticias, en realidad es el Evangelio. En el griego es el Evangelio, que es buena noticia. Verso 6, cuando habla Pablo del mensaje, está hablando del Evangelio. Verso 8, cuando dice la palabra de Dios se está regando, es el Evangelio. Ahora, antes de entrar en cómo podemos regar el Evangelio, vamos a entender cuál es el mensaje del Evangelio. Porque es bien importante entender de lo que estamos hablando. Los versos más concisos o el pasaje más conciso del que es el Evangelio se encuentra en 1 Corintios 15. Y dice así, Pablo, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó el tercer día, según las Escrituras. ¿Y quién sabe a quién le dio el Evangelio Pablo? ¿A quién se lo dio a él? ¿Alguien se acuerda? Jesús, Cristo mismo. ¿Se acuerdan de la historia donde él estaba montando su burrito en camino a
a Siria, Damasco, y el Señor lo tumbó de ahí, le dio el evangelio y dice, hey, yo soy el Señor Jesucristo. Así que, pero él dice que él recibió este mensaje. Vamos a mirar los 4 puntos fundamentales de lo que es el mensaje del evangelio. Número 1, que todos somos pecadores. Cuando nosotros queremos dar el evangelio, necesitamos empezar con que todos somos pecadores. Algunas veces yo empiezo para poner la cosa suave y digo, hey, el cielo es un regalo de Dios. Para que empezar nice. Pero después hay que entrar a lo que es vital. Todos somos pecadores. Porque si una persona no entiende o no cree que es pecador, no va a aceptar a Jesucristo. ¿Para qué aceptar a Cristo? Si yo me creo que yo nunca peco y que yo entonces voy al cielo porque no he pecado, ¿para qué necesito un Salvador? La gran mayoría de la gente entienden que son pecadores. Tal vez no lo entienden la profundidad de su pecado, pero entiende que son pecadores. De vez en cuando uno se topa con alguien que se cree bien bueno, que nunca ha pecado. Yo una vez me encontré allá dando el evangelio en Miami, una señora cubana. Claro, los cubanos siempre tienen sus ideas, ¿no? Entonces yo le dije, señora, usted sabe que todos somos pecadores. Y la señora me dijo, no, mijo, yo nunca he pecado. Ay, ay, ay. Bueno, fue difícil convencerla, pero hay que convencer a la gente, no tanto porque ya todos, casi todos lo saben, pero tienen que entender eso. Imagínense que usted vaya a la playa y usted está ahí en la playita, pero con el agua hasta aquí. Entonces usted echándole agua, pero no quiere ir muy lejos. Y ahí viene el salvavidas. El tipo dice, oye, yo te voy a salvar, y va corriendo hacia ti. ¿Qué tú pensarías del tipo ese, del salvavidas ese que te viene? Que está loco, ¿verdad? Yo estoy aquí con el agua hasta aquí. Pero ¿qué si estás en 10 pies de agua y estás así? Y dice, ahora voy para allá. ¿Qué le diría? Dale, dale. Porque sabes que te estás muriendo. Necesitas un salvavidas. Las personas que se creen buenas, las personas que no se creen que de verdad que son muy pecadores o que no son pecadores, no van a aceptar a Cristo. Primer punto, todos somos pecadores. Segundo punto, Jesucristo murió por nuestros pecados. Ese fue el precio para salvarnos. Esa es la buena noticia, que Dios mandó a su Hijo que murió en la cruz para el perdón de todos nuestros pecados. Número 3, fue enterrado. Número 4, resucitó al tercer día. La resurrección es importante. ¿Por qué? Porque demuestra que podemos confiar en Cristo, que Él que murió también resucitó. Él es Dios hecho carne. Podemos confiar en Él y todo lo que Él dice es verdad. Cualquiera, y obviamente aquí no está el punto importante también para nosotros. Hay que creer el mensaje. Hay que creer que Cristo murió por mí. No es suficiente solo creer que Él existió, sino que Él vino y murió por mí para salvarme de mis pecados. En el momento en que uno cree eso, cree que Cristo murió por uno, por sus pecados, recibe vida eterna. Les voy a dar 3 pasajes, 4 versos para memorizar. Si usted nunca se ha memorizado algún verso para dar el evangelio, los voy a retar a que por lo menos se memoricen estos 3. Y en la versión que quiera, van a ver una versión aquí arriba, pero pueden memorizarse en la versión bíblica que a ti más te guste. Juan 3:16, este es el verso más famoso de toda la Biblia. En este verso podemos ayudar a una persona a entender lo que tiene que hacer para tener vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, quiere decir para abajo, sino que tenga vida eterna, quiere decir para arriba. All right? Ahí está el evangelio, tal vez no todos los puntos, pero uno le puede explicar a alguien. Obviamente Dios Padre mandó a su Hijo, Cristo es el Hijo de Dios, también es la segunda persona de la Santa Trinidad. Dios Padre manda al Hijo, ¿para qué? Bueno, aquí el verso no lo especifica, pero usted lo puede decir. Vino a morir por nosotros en la cruz. Lo enterraron y resucitó el tercer día. ¿Qué es lo que hay que hacer para ir al cielo, tener vida eterna? Creer. Eso está más claro que el agua. Creer. Todo el que cree en Él no va para el infierno, sino que tiene vida eterna. Va para el cielo. Vamos a memorizar eso. Segundo, Juan 1:12.
Juan 1:12 dice más a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre. Creer en el nombre quiere decir creer en Él. A los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Este es el título más alto, en mi opinión, el más alto que yo puedo recibir de Dios. La Biblia dice que soy un embajador de Dios. Fantástico. La Biblia dice que somos sacerdotes, vamos a ser sacerdotes de Dios. Buenísimo. El que más me gusta a mí es que soy un hijo de Dios. Él es mi Padre celestial. ¿Cómo me convierto en hijo de Dios? Recibiendo y creyendo, que es la misma cosa. Es abriendo el corazón y decir, Cristo, yo sí creo en ti. Sálvame, creo que tú eres el que viniste a morir por mí. En el momento en que uno hace eso, se convierte en hijo de Dios. Vamos al próximo, Efesios 2, 8 y 9. Este es importante porque hay mucha gente religiosa por ahí que creen que uno se puede ganar la salvación por buenas obras. Dice, Pablo escribe, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Esto no es de ustedes, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Aquí Pablo lo hace extremadamente claro. La salvación es por fe, no es por obra. Uno tiene que creer en el Señor Jesucristo, no es tratando de ganárselo, cumpliendo las leyes de Dios, tratando de hacer esto, leer Biblia, ir a la iglesia, etc. La salvación no es algo que nos merecemos, no es algo que nos ganamos, es un regalo de Dios, como dice ahí. Yo creo que la mayoría de nosotros y muchos hispanos pues han ido a la iglesia tradicional y conocen que Cristo vino, conocen al Dios Padre, enseñan la Trinidad. Pero si tú le preguntas, ¿cómo puedo ir al cielo? La contesta típicamente va a ser, bueno, porque soy bueno, porque cumplo los mandamientos. Conocen de Cristo, pero lo que no entienden es que solo Cristo salva, que no es mis obras y mi fe, sino es solo la fe en Cristo, porque es un regalo de Dios. En las Navidades, cuando alguien te hace un regalito, te envuelve el regalito, te pone una cosita arribita muy linda, yo le dejo todo eso a Rosemary, yo no me meto en eso. Solo a Rosemary yo hago para el de ella y ella hace para Raimundo y todo el mundo. Pero entonces es cuando te dan un regalito y te dicen, mira, un regalo Merry Christmas. Usted hace así, ok, ¿cuánto te debo por eso? ¿Usted hiciera eso? Sería ridículo, ¿verdad? Un regalo, por definición, es gratis. En inglés la palabra más linda, free. Right, donde tú veas un anuncio que dice free, métete ahí porque ahí vas a ver algo que te van a dar. Right, es gratis. La salvación es un regalo gratis de Dios para la persona que se humilla de corazón y dice, Cristo, creo en ti, sálvame. Gracias que tú me salvaste a mí. Quiero enseñarles un gráfico aquí, bien simple. Hay salvación, fe en Cristo, más buenas obras, no equivale a salvación. Lo que quiero decir no es que no haya buenas obras después de salvación, pero el que confía en sí mismo, el que confía en Cristo y mis buenas obras, eso es como una hormiga. Pararse al lado de un elefante que le han puesto cajas arriba, ¿no? Un elefante de eso en África que está cargando y le dice a la hormiga, óyeme, dale que te voy a ayudar, tírame una caja arriba. Nosotros no podemos pagar por ningún pecado nuestro, solo es fe en Jesucristo. Así que fe en Cristo solamente nos trae salvación. Vamos a volver entonces al pasaje y 1 Tesalonicenses 1:6 dice así. Así que recibieron el mensaje, el evangelio, con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. ¿Cómo sufrieron la iglesia en Tesalónica? Para entender cómo sufrieron, hay que regresar a Hechos. La semana pasada leímos Hechos 17, 1 al 4. Donde dice que Pablo fue a la sinagoga, le predicó, se salvaron judíos, se salvaron hombres y mujeres griegos que estaban en la sinagoga porque o creyeron ya en el Dios de Israel o estaban en el proceso. Vamos ahora al verso 5, Hechos 1:5. Dice así,
Pero los judíos llenos de envidia. ¿Por qué? ¿Y de quién? ¿Cuáles eran estos judíos? Estos eran los líderes judíos, líderes de la sinagoga. En cuanto vieron que Pablo, mucha gente se estaban acercando a Pablo y creyendo en Cristo, entonces agarraron envidia. Este me está quitando gente. Y la envidia le agarró el corazón. Y no fue este el único lugar. En casi todo lugar que Pablo fue, cuando los líderes veían que Pablo se estaba ganando personas, lo odiaban. Dice, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros, con lo que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron a la casa de Jasón. Jasón era un creyente judío, en busca de Pablo y Silas, con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del César, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces, estas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Una vez más llegaron a una ciudad. ¿Qué hicieron? Fueron a la sinagoga, otra vez a hablar con los judíos. Allá había conexión, conocían de Cristo del Viejo Testamento, que venía un Mesías. Pero bueno, la misma estrategia Pablo la implementó en todo lugar que iba. Y ahí mismo, cuando Pablo va a la sinagoga en Tesalónica, la gente empieza a creer. Solo él estuvo ahí 3 sábados y ya se formó el pleito. Ya la gente se alborotó, vino turbas peligrosas, etcétera. En el libro de Hebreos menciona que los primeros cristianos sufrieron no solamente turbas, azotes, piedras, confiscación de propiedades, golpes, y hasta mataban a los cristianos. Y les voy a decir algo, eso no se ha acabado en el siglo XXI. Todavía hay hermanos nuestros sufriendo alrededor del mundo por el nombre de Jesucristo. Quiero enseñarles esta foto. Y pueden hacer esto si quieren después. Vayan a Google y pongan ahí turbas atacando a cristianos en Asia. Y van a ver cómo nuestros hermanos en Cristo lo están atacando. En Pakistán, esto pasó hace 3 años, una turba incendia iglesias tras acusaciones de blasfemia. Para los musulmanes nosotros somos unos blasfemos. Aunque ellos dicen creer en un Dios y nosotros creemos en un Dios, pero cuando nosotros decimos que Dios Padre, ya empezamos mal en su opinión, que Dios Padre tuvo un hijo, ya ahí para ellos ya blasfemia, pues eso es para ellos caótico, porque ellos en el Corán dicen estrictamente que cualquiera que diga que Dios tiene un hijo va para el infierno. Ya tú sabes que el Corán viene del centro del infierno. Un ataque al cristianismo, así nos tienen marcado. Entonces, ¿qué hacen? De vez en cuando, una turba. Gente simplemente se sublevan y van, enciendan, meten palos, y las autoridades como se hacen los locos. En el derecho, India, 30 cristianos heridos en un ataque de nacionalistas hindú. Así que los hindúes que creen en miles de dioses, de ídolos y cosas de esas, también cuando se les sube el humo a la cabeza, pues vamos a atacar a cristianos y los meten golpes, matan, queman también, todo tipo de cosas. Esto está pasando actualmente en este tipo de países, en otros países. Yo le doy gloria a Dios por estar en este país. Gloria a Dios por la libertad religiosa que tenemos, la libertad de poder ir a la esquina y decir lo que nos da la gana, libertad de reunirnos en casa, tener grupos, libertad de prensa. Hay que darle gloria a Dios, que desde la fundación de esta nación se escribió todos esos derechos que nosotros tenemos y hasta ahora los tenemos. No quiere decir que siempre lo vamos a tener, pero hasta hoy en día, gloria a Dios que lo tenemos.
¿Cómo nos gustaría sufrir como estos hermanos? Solo por la misericordia de Dios estamos aquí y no somos unos de estar allá dándonos golpes y teniendo que escondernos. Pablo dijo, de este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. En otras palabras, los tesalonicenses, su sufrimiento, imitaron, seguro que no querían imitarlo, pero Pablo dice, nos imitaron a nosotros porque Pablo recibió leña hasta por gusto, y también Cristo, que obviamente lo mataron. Ahora, a pesar de todo el sufrimiento, los tesalonicenses eran un modelo de regar el evangelio. No se escondieron, no dijeron, oye, vamos para esta casita, nos quedamos calladitos. No, siguieron hablando del evangelio. Vamos a mirar otra vez versos 7 al 9 para entender bien cómo esta iglesia regó el evangelio. Dice, como resultado han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, por toda Macedonia y Acaya. Y ahora la palabra del Señor, el evangelio, está siendo anunciada partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya. Pues a donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se las mencionemos, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. La iglesia en Tesalónica era un modelo en regar el evangelio, localmente, su propia ciudad, regionalmente y mundialmente. Vamos a ver esto. Primero, regaron el evangelio localmente, en su propio entorno. Ahora, ¿cómo yo sé que lo hicieron? Bueno, para mí el verso 9, y esto es mi opinión, el verso 9 indica que fueron los tesalonicenses que empezaron a dar el evangelio a la gente de su pueblo, de su ciudad. Porque Pablo, dice Hechos que Pablo solo fue a la sinagoga. Tal vez estaba en casa con los hermanos, pero nunca dice que salió al mercado. No le dio tiempo, lo iban a matar. Entonces él se enfocó en los judíos y gentiles que ya como que ya se habían convertido al judaísmo. Pero entonces, ¿quién fue que le dio el evangelio a aquellos que se estaban apartando de los ídolos? Bueno, yo creo que los tesalonicenses oyeron el evangelio y empezaron a salir a hablarle al barbero, a hablarle a la gente que trabajaban con ellos. Ellos tal vez fueron a la plaza, estaban hablándole a los vecinos, que todos esos eran idólatras, porque la idolatría era lo primordial en todo Roma, en todo el imperio. Entonces, mi opinión es que estos hermanos que primero eran judíos o convertidos, fueron los que fueron por toda la ciudad y predicaron el evangelio, y aún los idólatras estaban creyendo en el Señor. Déjeme decirle un secreto real. Los que más traen personas a Cristo son los nuevos cristianos. Los que creen en Cristo, los más fresquitos en Cristo, típicamente son los que más traen a personas. ¿Por qué? Primero, su primer amor. Cuando uno confía en Cristo, el Espíritu Santo entra en uno, hay una diferencia. El Espíritu Santo te trae un gozo, hay un gozo en el corazón porque pusiste fe en Cristo y el Espíritu Santo te lo da, y lo que tú quieres hablar de lo que pasó en tu corazón. Cuando yo me salvé, empecé a leer la Biblia, le caí arriba a mis padres y a todo el mundo que encontré por ahí dándole el evangelio, porque me nacía. No era que yo era súper espiritual, sino que me nacía del corazón querer hablar y que otros entiendan lo que yo recibí. Y también, y esto es importante, cuando uno es un nuevo cristiano, todas tus amistades y familiares no son creyentes. Así que tienes un bazar de gente, tienes una comunidad entera para predicar el evangelio. Al tiempo, después que uno ya es salvo y te empiezas a reunir, ahora encuentras nuevos amigos, los amigos de la iglesia. Ya hay un nuevo entorno. Ya la mayoría de la gente, después de un rato, la mayoría de la gente con quien uno de verdad se relaciona ya son cristianos. Entonces tienen menos personas para predicarle. Y yo creo que estos primeros, los tesalonicenses, cuando oyeron el evangelio, se salvaron, tenían una pasión por Dios que empezaron a regar ese evangelio. Pero no se quedó localmente. También regaron el evangelio a nivel regional y a nivel mundial. Si miran este mapita,
van a ver que Tesalónica está allá arriba, arriba donde está el rojo, está por allá arriba, está al lado del mar. Y ellos, dice Pablo, que ellos regaron el evangelio en Macedonia, esa parte que ven ahí. Es como decir que la iglesia de la Roca llenó Georgia de Woodstock, Georgia del evangelio. Pero no solo eso, también fueron a Acaya, al sur. Wow, entonces esta gente estaba dando el evangelio en su territorio al norte y también en el sur. Pero no se acabó ahí. Dice el verso 8 otra vez, la palabra del Señor está siendo anunciada partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá que Macedonia y Acaya. Pues a donde quiera que vamos, nos encontramos personas que nos hablan de su fe, la fe en Dios, y no hace falta que le mencionemos. Encontré lo siguiente en un comentario bíblico. Dice así, anunciada, la palabra anunciada, la palabra viene de la palabra eketai, que es en griego, y es de donde viene nuestra palabra eco. ¿Ustedes saben lo que es eco? Eco. Esa es de ahí viene esa palabra. Entonces dice, traducida como anunciada, podría traducirse como reverberada. Pablo veía a los tesalonicenses como amplificadores o estaciones repetidoras que no solo recibían el mensaje del evangelio, sino que lo enviaban más lejos con mayor potencia y alcance. La predicación de Pablo en Tesalónica tuvo el efecto de hablar por un megáfono. Sus palabras fueron recibidas y repetidas por muchos oradores en diferentes lugares remotos donde su voz, la voz de Pablo, donde su voz no hubiera llegado. Esta gente regaron el evangelio por todo el mundo. Los tesalonicenses eran como un repetidor de Wi-Fi o repetidor de Wi-Fi, como quieran decirlo, Wi-Fi, Wi-Fi. Un repetidor de Wi-Fi. ¿Alguien aquí sabe lo que es un repetidor de Wi-Fi? Luis, ¿tú sabes lo que es? All right. Alexis, ¿tú sabes lo que es? Ok, es un aparatico, porque si uno, vamos a suponer, si tú tienes una casa, ¿verdad? Un poquito grande, y el router, ¿sabes lo que es el router? ¿Verdad? Eso es lo que, donde viene el cablecito de afuera, entonces tiene el aparatico que te manda la señal de Wi-Fi. Entonces, si uno está cerca, la señal esa está, pero si te metes en el último cuarto, en el último baño, arriba, en el basement, alguna vez, más que tengo una barrita. Pero entonces hay algo que se llama repetidor de Wi-Fi, que tú lo pones más o menos en el medio y agarra la señal y lo amplifica para que entonces haya por todos lados. La iglesia en Tesalónica era como un repetidor de Wi-Fi, porque agarró lo que Pablo dijo, el evangelio, y lo empezó a tirar por toda la región. Y quiero que miren otra cosita, miren el mapa este. Le hice un círculo a Tesalónica, ahí está Tesalónica. Tesalónica está estacionado en un lugar con dos rutas de comercio sumamente importantes. Primero, está donde está el mar, así que tiene un puerto al mar grandísimo. La semana pasada les enseñé una foto del mar que está ahí. Y ahí venían muchos barcos con todas las cosas que iban a vender. Quiere decir muchos comerciantes. Había mucha entradera y salidera de comercio. Personas venían con su comercio. ¿Qué hacía la iglesia en Tesalónica? Le daba el evangelio. Gente que venían, que salían, que iban por aquí, iban por allá, y les daba el evangelio. No solo eso, había una vía, como vamos a decir un super highway, que se llamaba Ignatian Way. Esto era una autopista como la I-75, claro, nunca iban a 65 millas por hora, pero era tremendo autopista desde un lado de Grecia y llegaba hasta lo que hoy es Estambul. Así que, y Tesalónica estaba en esa carretera. Así que había gente pasando por ahí, comerciantes y de todo continuamente. Y los tesalonicenses agarraban a esta gente y les daba el evangelio. De esa manera el evangelio iba por aquí, por allá, porque partía de Tesalónica. Y me imagino que algunos tesalonicenses, ellos mismos, que tenían esta facilidad de agarrar un barco, agarrar a algún transporte,
ellos mismos iban como misioneros de un lado a otro. Los tesalonicenses eran un modelo de predicar el evangelio. Y Pablo dice que él llegaba a cualquier lado y ya se hablaba de la fe de los tesalonicenses, cómo ellos estaban regando el evangelio. Bueno, ¿cómo puedo regar el evangelio yo? Vamos a ir a lo más práctico. Vamos a ir en cómo nosotros podemos alcanzar más personas para Cristo. Y aún vamos a pensar individualmente, porque nosotros somos una colección de individuos. ¿Cómo puedo yo, cómo puedes tú alcanzar más personas para Cristo y regar el evangelio? Le voy a dar 4 ideas. El primero, memoriza el mensaje del evangelio y los versos del evangelio. Les di los 4 puntos. Hace poco tuvimos una clase aquí de evangelismo. Gloria a Dios. Hay que memorizar los 4 puntos. No es que hay que usar cada palabrita, sino que tiene que haber un fundamento. De la misma manera que se enseña a los niños A, B, C, D. Hay que ver un fundamento y después puede ser creativo. Pero hay que saber los puntos del evangelio claramente para que cuando hables con alguien tengas ahí algo de qué hablar y no simplemente decir, ay, soy cristiano, sí, creí en Cristo. Gloria a Dios, aleluya. No, hay que darle un poquito más de material para que ellos entiendan que son pecadores, pero Dios los ama, mandó a su Hijo que murió en la cruz por nuestros pecados, que lo enterraron y después resucitó el tercer día. Y que si ellos creen eso, creen en Cristo y se lo piden, Él le da la salvación. Memorízate los versos que te di. Ahora, si tienes otros versos evangelísticos, fantástico, no hay problema. Pero si no tienes ninguno, por lo menos memorízate los 3 que te di. Porque memorizar versos es como tener balas en la escopeta. Un soldado, imagínate un soldado, ¿verdad? Y el soldado tiene una escopeta bien nice. Y imagínate que el soldado tenga una escopeta bien linda, pero no tenga balas. ¿De qué le sirve una escopeta sin balas? Tirárselo al enemigo, oye, agarra, pácata, y partirle la cabeza. No, es mejor si tienes balas, puedes hacer mucho más efectivo como soldado. Y como soldados de Cristo necesitamos tener versos en la mente que podemos repetir. Es la palabra de Dios que le da golpe al incrédulo en su corazón. El Espíritu Santo también usando la palabra de Dios, dando golpe para que venga al punto de reconocer su pecado y poner fe en Jesucristo. Hechos 17, 2 y 3. Esto es cuando Pablo fue a Tesalónica. Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos, basándose en las escrituras. No en la filosofía de Chicho, no en las ideas modernas, en las escrituras. Explicaba y demostraba que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara. Cuando Pablo iba a las sinagogas, él sabía que él tenía que pelear por la verdad con la Biblia. No podía estar inventando. Y los judíos ya estaban esperando el Mesías por las profecías. Él lo que tenía que hacer es agarrar las profecías y decir, Cristo cumplió todas estas profecías. Algunos creían y otros no, pero la palabra de Dios tiene poder. Romanos 10, 17 dice esto. Por esto la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. La palabra de Cristo hay poder. Así que saber unos cuantos versículos es bien poderoso. Hazte la meta de memorizarte todo esto antes del domingo que viene. No te quiero dar 2 domingos porque ustedes saben lo que pasa, ¿verdad? Sí, este año me lo voy a memorizar. Nunca te lo memorizas. Hay que tener una meta ahí delante. Escoge a alguien en tu grupo, una amistad. Aún si tienes hijos, los jóvenes están haciendo lo mismo. Para el domingo que viene hay que memorizarse los 3 versos y los 4 puntos del evangelio. Reta a tu esposa, que ella te rete a ti. No le des comida a tu esposo. Si para el viernes ya no lo sabe, no le des cena. All right? Rétense. Y si ella no se lo memoriza, no la saques a McDonald's. No la lleves a ningún lado. All right? Vamos a retarnos, vamos a conocer el evangelio. Ok, número 2. Ora por tus amigos y sé intencional en compartir el evangelio con otros. Si tienes algún amigo, y creo que todos tenemos por lo menos 1 o 2, gente que conoces,
Ora por ellos. Si no son cristianos, empieza a orar por ellos. Señor, ayúdalos, ensuavízale el corazón, que el Espíritu los toque. Esto es una guerra espiritual. Esto no es una guerra física. Ora por ellos. Pero no solamente ora, sé intencional con un plan. ¿Cómo es que voy a darle el evangelio a esta persona? Le voy a dar dos historias. Una es cuando nosotros, la última casa donde vivimos allá en Miami, vivimos en un lugar que llamaba Kendall Lakes, y yo determiné que yo iba a conocer a todos mis vecinos y con el tiempo a ver cómo yo les daba el evangelio. Y así fue, nos mudamos a la nueva casa y empecé a conocerlos por aquí y por allá. Al lado mío había un hombre hondureño, pero bien americanizado, era bombero, y él se llamaba George, tenía un hijo que se llamaba Georgie. All right? Y lo conocí un poco, entre pocos meses, tal vez un año, se casó con una cubanita llamada Annie. George era reservado, Annie era un poquito más bullosa, pero hicimos amistad. Y orando por ellos, ok, Romeri, ¿qué vamos a hacer? Un plan. Vamos a invitarlos a comer. Y así fue. Hey, George y Annie, vengan esta noche, pueden venir a cenar. Vinieron a cenar y después que comimos, porque tú sabes que el evangelio entra muchísimo mejor cuando hay una buena comidita. Entonces, después Romero hizo una comidita rica. Después de comer, despedí a los niños. Ok, niños, váyanse de aquí, tú sabes, para que no molesten. Váyanse a jugar. All right. Entonces, ahí empecé a hablarle el evangelio, a hablar con ellos, los 4 puntos, esto y lo otro. Y después que terminé con el evangelio, le hice una simple pregunta. Todos debemos conocer esta simple pregunta. ¿Qué es esto? ¿Ustedes quisieran orar conmigo y recibir a Cristo ahora mismo como su Salvador? No los amenacé, no les aguanté el brazo, dale. No, una simple pregunta, porque el evangelio hay que recibirlo voluntariamente. Entonces le pregunté, ¿ustedes quisieran orar para recibir a Cristo ahora mismo? Y los dos me dijeron, sí, quisiéramos. Oraron, gloria a Dios. Y empezaron a venir a la iglesia. No eran los más fieles, pero empezaron a venir. Pero ahí aceptaron a Jesucristo como su único Salvador. Cuando yo estaba entrenando en el ejército, aquí mismo en Alabama, estábamos unos tenientes así recién, ¿ok? Estamos aprendiendo en la escuela de policía militar y había un boricua, un puertorriqueño, un muchacho bien gracioso, bien buenísima gente. Los puertorriqueños son buenísima gente, siempre están de fiesta. Entonces, y agarré a mi amigo y claro, nos hicimos una amistad y le dije, óyeme, ¿quieres venir a la casa un día para comer? Ese era el gancho. Ahí él no tenía esposa ni nada. Así que viene para la casa y ya yo tenía un plan. Yo tenía una película, esta película es viejísima, que se llamaba Like a Thief in the Night. Era una película acerca del arrebatamiento y qué pasa con los que se quedan atrás, los que no son cristianos, y bueno, en terror lo que pasa. Entonces yo le digo, oye, mira, vamos a ver. Comimos ahí otra vez una comidita nice de Rosemary y después, ¿quieres ver una película? Sí, vamos a ver una película fantástica. Y le puse esa película y para el final de la película el tipo me dijo, uy, qué terrible, yo no quiero pasar por eso. Ah, no. Le di el evangelio, los 4 puntos. Y le digo, ¿quisieras recibir a Cristo ahora para no pasar por eso? Claro que sí, vamos a orar. Y el tipo recibió a Cristo como su Salvador. Hey, todo está bien mientras que lleve al fin correcto, que las personas se salven. Oren por sus amigos, oren por vecinos, gente que conocen y formula un plan, ejecuta el plan y simplemente después que le das el evangelio, ¿quisieras recibir a Cristo como tu Salvador ahora mismo conmigo? Si te dicen que no, no los amenaces, no los insultes. No. Ok, bueno, tal vez algún día estés preparado, tal vez lo puedes hacer después. Ok, esto es una guerra espiritual entre ellos, Satanás y Dios. Y Dios queremos que gane, pero no podemos tampoco empujar a la gente. Número 3, únete a actividades de grupo para compartir el evangelio. En los grupos se pueden formar algún plan también. Y yo les pido a los líderes y a las personas en los grupos, todos los hermanos, si no lo han hecho hace tiempo, piensen qué podemos hacer. Puerta a puerta, cena como grupo para invitar gente, tengan una fiesta, de lo que sea.
España ganó, creo hoy, ¿verdad? Ganó España, vamos a tener una fiestica. Bueno, yo no sé, algunos de ustedes también no quieren tener fiesta por eso. Inventen alguna fiesta, inventen algo para celebrar, pero para atraer personas, para dar el evangelio a esas personas. Evangelizar en el parque. Vayan a un parque y tranquilamente mientras están caminando, hablan con la gente a la derecha, a la izquierda, hablen. Ayer fuimos unos cuantos, tuvimos una actividad con el grupo de jóvenes. Y fueron no solamente los jóvenes, fueron los de algunos que otros de college y también de los más adultos. Quiero que enseñarles la foto de cuántos fuimos. Fuimos como 33, 34 de nosotros. Fuimos al lugar creo que se llama Hidden Valley, Hidden no sé qué cosa, que está aquí en Bells Ferry. Y fuimos simplemente tocando en puertas, diciéndole a la gente, hey, ¿quieren orar? ¿Tienen algo por qué orar? Y algunos sí, algunos no estaban todo bien. Algunos no querían abrir puertas, algunos se escondieron, lo que sea. Pero tocamos, creo, yo estimo que tocamos en más o menos 100 puertas con el propósito de darle el evangelio. Obviamente no todo el mundo aceptó y fue un día un poquito difícil, pero como grupo fuimos ahí y a hablar con una pila de gente, dándole la oportunidad de que ellos oigan el evangelio y se salven. Si quieren rechazarlo, no es culpa nuestra. El punto nuestro o la responsabilidad es dar el evangelio. Y les voy a pedir a todos que como grupo insten a su líder, agarren un plan y en los próximos par de meses rieguen el evangelio de alguna manera. Último, estate atento a quien puede necesitar el evangelio a tu alrededor a todo momento. Todos tenemos que ir al supermercado, la peluquería, todos tenemos que hacer cosas. Y algunas veces Dios nos pone gente alrededor y nos da tiempo para predicarle a alguien, pero si no estamos atentos, si no estamos despiertos, tal vez no usamos el tiempo correctamente. Entonces, si estás visitando una familia, unas amistades y ves a alguien que no conoce a Cristo, tal vez esa amistad, dale el evangelio. Tal vez haga una fiesta que tu esposa te dijo, no, hay que ir a esta fiesta. Y tú no querías ir, ok, estás medio aburrido. Encuentra a otro esposo aburrido y dale el evangelio. Siéntate al lado de esa persona. Como sea, vas a una cita médica. Tal vez ahí ves a un pobre señor que está tosiendo hasta por gusto y tú lo miras y el tipo está... Ya tú sabes que está un pie en el otro lado. Dale el evangelio rápido. Óyeme, señor, veo que está un poquito mal. ¿Usted sabe dónde va el día que se muera? Ay. Tú no sabes, uno nunca sabe qué efecto va a tener el evangelio y quién lo va a necesitar. Así que una vez yo fui al doctor, allá en Miami hace tiempo, fui a cita de doctor y me sacaron sangre. Y cuando me sacaron sangre, yo después de eso agarré mi Biblia y en esos días, eran los días antes del celular. ¿Ustedes se acuerdan de esos días antes del celular? Entonces, y las citas médicas, algunas veces uno va y se sienta ahí, por lo menos en Miami, te puede esperar 1 hora, 2 horas a que te atienda el médico. Así que yo llevé mi Biblia porque estaba leyendo, meditando, tal vez estudiando, y mi Biblia es bastante grande. Entonces agarré mi Biblia con mi mano donde me habían acabado de sacar sangre, y parece que eso no es una buena idea. Yo no sabía que era una mala idea. Pero yo lo agarré y de pronto veo aquí una bola de sangre. Y yo digo, esto está raro. Así que le digo, señorita, enfermera, mire aquí porque creo que esto está raro. La mujer dice, ay, Dios mío. Y me agarra, me mete en un cuartico, agarra una bolsa de hielo y me lo pone aquí arriba. ¡Pácata! Y ella ahí un poquito nerviosa. Y yo veo que estamos entonces en un cuarto, solo, ella y yo, y ella teniendo que apretarme ahí con la bolsa de hielo. Y yo dije, ay, qué bueno, qué oportunidad. Y le empecé a hablar que si ella iba a la iglesia, que qué pensaba de Cristo. Y empecé a hablar y le metí el evangelio. Después de como 10 minutos de ella tener eso aquí, y yo dándole el evangelio, digo, usted pregunta que todos debemos conocer. ¿Usted quisiera recibir a Cristo ahora? ¿Podemos orar y recibir a Cristo? Ella me dijo, claro que sí. Y ahí ella puso su fe en Jesucristo como su Salvador. Dios fue el que maniobró
la situación. Yo no lo habré, yo no lo hubiera hecho. Pero Dios puso todo junto para ponernos en un cuarto con una señora que estaba lista para oír el evangelio y preparada para recibirlo. Todo lo que necesitaba es el mensaje. Por eso nosotros tenemos que estar con las antenas puestas, listos, al tanto. ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? ¿Qué oportunidad me está dando Dios para predicar el evangelio a otra persona? Quiero terminar rápidamente con la actitud que tenemos que tener, que es la actitud de Pablo. Primera de Corintios 9, vayan conmigo, lo vamos a leer, no lo voy a hablar mucho, pero esta es la actitud que cada uno de nosotros debemos tener con el evangelio, con personas que necesitan el evangelio. Primera de Corintios 9, 19. Dice Pablo: a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. 4 veces, mira la motivación de Pablo, llevar personas a Cristo. Dice, pero no ignoro la ley de Dios y obedezco la ley de Cristo. Esa es la ley del amor. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir las buenas noticias, el evangelio, y participar de sus bendiciones. Pablo, esta era su actitud. Quería llevar gente a Cristo. Así que con los que le gusta este equipo, él hablaba de ese equipo para colarle el evangelio, para traer a esa gente. A los judíos estaba viviendo estrictamente bajo la ley, para no ofenderlo, para poder traerle el evangelio. Con los gentiles, iba a la casa de algún gentil y le ponían un sándwich de jamón adelante. Aunque para los judíos eso no se puede, pero se comía el sándwich de jamón para poder hablarle a esa persona de Jesucristo. Se hacía lo que él tenía que hacer, buscar cosas en común con una meta, para llevar a muchos a Cristo. Esa era su actitud. Esa debe ser nuestra actitud. No solamente decir, bueno, somos los que somos, gloria a Dios por lo que estamos, y vamos a olvidarnos de la gente allá afuera. Esa no es la actitud de Dios, no es la actitud de Pablo, no fue la actitud de los tesalonicenses. Dios quiere que estemos listos para predicar el evangelio a quien sea. Algunas veces con propósito y plan, algunas veces Dios trae una situación, tenemos que estar al tanto para poder predicar el evangelio. Y me gusta cómo termina esto. Hago todo lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Hermanos, hay una bendición para aquellos que predican el evangelio. Hay bendición especial. ¿Cuáles son? Yo no sé, pero les voy a decir uno. Mi vida emocional y de gozo incrementa cuando yo estoy dando el evangelio a las personas. Cuando yo llevo un tiempo donde no estoy de verdad dando el evangelio, porque yo no soy perfecto en esta área, pero cuando hay un tiempo y yo no he dado el evangelio, como que el gozo del Señor no lo tengo tan alto como normalmente. Cuando yo estoy ahí activamente dando el evangelio, hay bendición y creo que empieza de adentro. Pero por todos lados el Señor tiene bendición especiales para aquellos que se dedican, que están al tanto y dan el evangelio. Yo quiero participar de esa bendición, la que sea. Y si es solo tener más gozo en mi vida porque pude predicar la palabra de Dios y algunos que otros se salvan, gloria a Dios. Con eso me es suficiente. La iglesia en Tesalónica fue el modelo para regar el evangelio. Hermano, yo le pido a Dios
que nosotros también podamos ser un modelo, que nosotros podamos llevar el evangelio a personas que no conocen a Cristo, sea como iglesia, Festival Internacional, que todos nos unimos, sea como grupo, ir y salir y tocar puertas o lo que sea, o sea individualmente, pero que el Señor nos utilice a todos para dar el mensaje que cada uno de nosotros creímos un día, nos trajo gozo a nuestro corazón. Ahora no podemos ser egoístas y decir, no, pero yo no voy a decirle a nadie. Debemos estar en esta misión, lo que llamamos la gran comisión. Todos debemos estar en esta. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, que un día alguien sí nos predicó el evangelio. Alguien se arriesgó y abrió su boca y nosotros oímos tu palabra y pusimos fe en Cristo. Yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros que estemos aquí o que estén mirando por internet, que cada uno agarremos la convicción plena de que tú quieres que nosotros estemos predicando tu evangelio, las mejores noticias del mundo entero. Salvación gratis por medio de Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a tener pasión por el evangelio. Te amamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos. Tú solo te mereces nuestra vida y nuestra boca y las palabras de nuestra boca, Señor. Bendícenos en el nombre de Cristo. Amén.